El pasado 20 de junio asistimos a la presentación por parte de Feneval del DNI Car, un proceso de digitalización para la documentación de vehículos que permitirá olvidarse de llevar los papeles y tener toda la información necesaria del vehículo en un soporte digital. De momento, el DNI Car solo se aplica a vehículos de alquiler, pero puede que sea un primer paso para que provoque que se popularice en el resto de usuarios. Hoy conoceremos el porqué del DNI Car con la propia Feneval y con una empresa implicada, aunque parece ser que el gran impulsor ha sido la DGT. Arrancamos Ruta 2025. Bueno, hoy hablamos del DNI Car. La verdad es que es algo que nos ha sonado desde el principio muy bien, pero claro, ya vamos un poquito más allá, ya queremos tenerlo todos. El DNI Car, los papeles del coche en nuestro smartphone, nuestro soporte digital. Pero bueno, de momento parece ser que se va a empezar esta nueva aventura de digitalización a través de los vehículos de alquiler. Y para hablar de ello tenemos, como hemos dicho, bueno, pues la presencia de los más directos implicados en el tema. Por una parte contamos con José Luis Barahona, que es el presidente de Feneval, que es de la Federación Nacional de Vehículos con y sin conductor. Juan Luis, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Chema? Muchas gracias por invitarnos. Me llamo José Luis, es Juan, venga. José Luis, y aquí hemos apuntado a Juan Luis. Bueno, muy bien, no pasa nada. No sé, igual te gusta más Juan o José. No hay ningún problema. José Luis está bien, ¿verdad? No, Juan. Ah, Juan Luis. Juan Luis. Bueno, pues después de esta aclaración, ¿no?, con Juan Luis, una cosa que te iba a decir, estuviste aquí hemos estado echando cuentas y hace ya más de un año, ¿no? Sí, hace más de un año. Que estuvimos hablando con Feneval, pero sí, es que ahora la oportunidad también la pintan calva, como suele decir, ¿no? Sí. Se ha puesto en marcha este DNI Car, que de momento es solo para vehículos de alquiler. Sí, pero no solo de momento, en general ha nacido para los vehículos de alquiler. Ya, pero es que estuvimos en la presentación del DNI Car y la cosa sonaba tan bien que digo, eso es lo queremos también para vehículos particulares. Pero la DGT dice que ha puesto en marcha, y bueno, no dice, es un hecho, ha puesto en marcha MyDGT para cubrir esto en los particulares. Pues nuestro siguiente invitado de hoy, Cristóbal Herrera, director de Asuntos Públicos de Enterprise España. Cristóbal, bienvenido. Muchas gracias. A Cristóbal lo tuvimos hace muy poquito, además, sí, también hace hablando 5 o 6 semanas, hablando también de vehículo de alquiler y de... Bueno, estuvimos en un programa que hicimos especial sobre el Global Mobility para hablar de lo que iba a ser el Global, que por cierto, con todo esto el tema de las elecciones y tal, se ha tenido que retrasar la fecha, o sea que la fecha que dijimos cuando el Global Mobility no es verdad. Ha habido que retrasarlo, ya veremos en qué fecha concreta se va a hacer y ya hablaremos de ello también. Pues tenemos que hablar del DNI Car, en este caso para ver, sobre todo lo primero es cómo es el DNI Car, qué es el DNI Car, porque claro, dices DNI Car y uno piensa en tarjetitas, en algún soporte que en vez de papel sea algo, pero me parece que no, ¿no? No, realmente es un concepto en el que debemos tener la documentación digitalizada del coche. ¿Qué sucede? Que parece que lo más sencillo ha sido pues un código QR. Entonces lo que van a llevar en general es un código QR a través del cual se accede a la documentación del coche, tanto a la ficha técnica como al permiso de circulación. Pero cada empresa lo va a colocar de una manera. Hay empresas que lo van a poner como parte del contrato, hay otras empresas que lo van a llevar en el llavero del coche, hay otras empresas que lo van a tener en la guantera del coche. Cada empresa le dará la solución operativa que considere oportuna, ¿no? Pero lo que tratábamos era de digitalizar esa documentación y había que tener una puerta de acceso común y bueno, pues decidimos que fuera esta. Bueno, Cristóbal, Enterprise, una empresa de las grandes, de vehículos de alquiler, que te lo comentaba antes. Basta que hayamos hablado una vez del tema y tal, que no hayamos a lo mejor tenido demasiada conciencia de ello y ahora no veo más que Enterprise por la calle. Sí, suele pasar, ¿Cómo lo veis desde una empresa como Enterprise, esto que el DNI Car que se ha puesto en marcha?
Bueno, en Enterprise desde hace muchísimos años siempre estamos apostando por la digitalización como una manera de ganar y aportar valor añadido a los clientes. Y lo de digitalizar la documentación de los vehículos es también una gran ayuda. Tened en cuenta que, claro, nosotros alquilamos los coches por 2 o 3 días. Muchas veces la documentación desaparece, hay que volver a hacer una copia, hay que volver a compulsarla, etcétera, etcétera, y eso tiene un sobrecoste alto. El hecho de que tengas en el QR que la policía lo pueda leer te facilita mucho, y además en que todavía estamos un poco con los coletazos de la pandemia, también reduce el contacto que tienes que hacer con aspectos físicos del vehículo. Yo creo que muchos de estos sistemas se han desarrollado a partir de eso, ¿no? A partir de ese contacto que dejamos de tener, de todo que no tocar demasiado las cosas y tal. Y bueno, pues esto es como dice Cristóbal, es una buena manera. Juan Luis, el DNI Card, claro, tú lo acabas de decir, o sea, nos quitamos los papeles de en medio, que ya de entrada ya es un lujo, pero en realidad, ¿cuál es el principal motivo del DNI Card? Bueno, la primera iniciativa fue quitar los papeles del coche. Pero cuando fuimos a hablar con la DGT nos preguntaron por los robos. Nosotros no, tengo que contar la verdad, no lo habíamos planteado así. Y claro, ahí nos encontramos con que nos robaban muchos coches al sector. Hablaremos de ello ahora porque es curiosa la cifra que hay, ¿no? Que se mueve. Entonces la dejo para que luego luego lo comentamos. Pero bueno, que es una faceta importante la de evitar precisamente el robo de los vehículos. Entonces, esa solución fue la que realmente gustó mucho a la DGT. Y vamos a hacer las dos cosas, hemos conseguido las dos cosas, dificultar un poco más el que el coche sea sustraído y que cambie de propietario fácilmente, y a la vez eliminar los papeles del coche. La verdad es que el proceso bueno, claro, estamos hablando de un proceso de digitalización. ¿Es sencillo el proceso? Totalmente. Lo van a seguir haciendo las gestorías, como hasta ahora. Aquí no eliminamos a nadie de la cadena de valor, pero las gestorías lo podrán subir a una nube, que está en una nube de Amazon Web Services, en blockchainizada, para que tenga la máxima seguridad, y allí estará la documentación del coche perfectamente digitalizada y validada por los mismos actores que ahora. Se me viene a la mente lo primero los hackers, que se meten en todos los lados. Estando blockchainizado es prácticamente imposible, por lo menos a día de hoy. Ahí es donde tienen la seguridad y el mecanismo de seguridad grandes compañías como BMW, la propia Amazon o cualquiera de estas grandes compañías lo tienen así. Porque de momento parece que puede estar seguro, ¿no? Está totalmente seguro. Bastante más fácil es fotocopiar la documentación. Bueno, eso iba a decir, que claro, que al final tienes un papel, lo fotocopias, puedes hacer un montón de cosas. Además, con las falsificaciones que se hacen, también es verdad que puede ser mucho más sencillo, ¿no?, hacerlo. Cristóbal, vosotros manejáis una flota importante de vehículos. Claro, todo este proceso de digitalización, todo esto, ¿os suena a gloria? Bueno, nosotros, como te decía, llevamos años ya implicados en un proceso que nosotros llamamos frictionless, que es retirar todo el contacto físico que pueda provocar a lo mejor algún tipo de incomodidad por parte de los clientes. O sea que nosotros estamos encantados de que se avance. De hecho, hay que tener en cuenta que eso también es un motivo de orgullo. En España estamos liderando este tipo de iniciativas. Yo me acuerdo cuando surgió hace no mucho tiempo la iniciativa en Alemania de digitalización del permiso de conducción. Claro, yo decía, pero si en España esto ya está desde 2020. Decían, sí. Y ahora que en Europa se ha montado un grupo de trabajo en Bruselas entre todos los países para hablar precisamente de la digitalización, o sea, primero de homogeneizar el permiso digital de conducción, y segundo, ver de qué manera se puede también digitalizar la documentación del vehículo. Nosotros resulta que vamos a ser los primeros, o sea que... Es curioso, pero desde que Ruta 2025 echó a andar, ya hace ya un poco más de 2 años, en febrero del 2021, claro, abarcamos todo el sector del mundo de la automoción, y es curioso la cantidad de veces que decimos que España es pionera en algo, en el mundo de la automoción, ¿no? Que son en varias facetas además, y precisamente lo del tema del DNK. Lo hemos dicho al principio, la DGT tiene por cierto,
no conseguimos que venga la DGT a participar en algunos de los programas de automoción de Ruta 2025. Seguiremos insistiendo de todas formas para tener en algún momento algún representante de la DGT, pero Juan Luis ha tenido un papel importante. O el más importante en este sentido. A ver, el agradecimiento a la DGT es total. Nosotros le agradecemos muchísimo a la DGT y además es un ejemplo de colaboración público-privada, porque nosotros representamos a las empresas como federación empresarial, ¿no? Y la DGT es un estamento público, es un ejemplo claro de colaboración público-privada que da la luz a un proyecto de digitalización y de tecnología, ¿no? y bueno para el sector. Entonces, agradecimiento total por la colaboración que prestaron. Y dentro de esa colaboración, dentro de ese empeño que a lo mejor se ha puesto desde la DGT para sacar adelante este DNI Car, ellos, ¿cuáles eran las principales funciones que le veían que podían aprovechar en este sentido? Fundamentalmente, evitar el tema del robo de los vehículos ha sido, yo creo, la principal directriz, pero claro, también ayudaban a que se consumiera menos papel, con lo cual somos un poco más ecológicos, medioambientales, ¿no? Y evitando el consumo de papel, y hacían todo el proceso mucho más transparente en un sector en sí mismo muy importante como es el alquiler de vehículos, que puede llegar a matricular en un buen año un 19, un 20% de los vehículos nuevos que se matriculan en el país, ¿no? Sí, también se comentó durante la presentación que efectivamente las empresas de alquiler, bueno, Cristóbal lo tiene muy patente, se renuevan, o sea, los coches, los vehículos son muy recientes los que se renuevan, pero a lo mejor ¿qué ha podido pasar? ¿Un año? O a lo mejor ni sí, eso. Yo creo que la medida está en eso, ¿no? Como en un año, a lo mejor las furgonetas un poco más, tipo de vehículos, pero más o menos. Hay un porcentaje importante que son 6 meses, porque en muchas ocasiones se utilizan los coches para la punta del verano con el turismo, claro. Pero hay otra base que está todo el año, porque no solo los turistas utilizan los coches, también los utilizan los ciudadanos normales, ¿no? Y bueno, pues también hay que dar cobertura a este servicio. Somos servicios de movilidad, ¿no? Y bueno, pues cubrimos ambas necesidades, no solo. Que por cierto, por comentarlo, os han echado de menos el mercado del vehículo de ocasión. Sin duda, durante el año pasado, que era complicado abastecerse de vehículos nuevos, pues luego eso significó que hubo muchas empresas que decidieron, bueno, vamos a quedarnos con los coches, no sea que al año que viene no los tengamos disponibles, ¿no? Y en esas circunstancias, bueno, pues el año pasado no hubo un desembarco de coches de ocasión tan grande, que yo creo que ahora sí que lo ha habido. Yo creo que ahora en los meses estos de abril y mayo me parece que hemos debido ser los que más coches de VO hemos puesto en el mercado. Hace poco se ha celebrado el Salón del Vehículo de Ocasión en IFEMA, que, a ver, el año pasado no se pudo hacer porque no había precisamente vehículos de ocasión para organizar un evento así. Este año se ha podido hacer, pero no tan en grande o con tanta presencia como en años anteriores, pero no se ha podido recuperar. Y supongo, Cristóbal, que el año pasado igual vosotros ahí guardaríais los coches. Bueno, la problemática que hay con el tema de los suministros, la verdad que nosotros lo hemos podido solventar relativamente bien. También hay que tener en cuenta que la problemática sobre todo estaba para el pequeño rentacar, que son los que más dificultades de acceso al mercado tienen. O sea, Enterprise tiene más de 2 millones de vehículos en el mundo, somos el principal comprador de vehículos, de coches y furgonetas en todo el mundo. Por lo tanto, una relación mucho más estrecha con los fabricantes tenemos y menos dificultades. En ese caso sí que es cierto que somos unos privilegiados, y quien lo ha podido pasar algo peor han sido las empresas más pequeñas. ¿no? Claro, estaba el mercado un poquito falto y un poquito revuelto. Pues vamos a hablar un poquito más concretamente sobre los robos que se producen. Es que son datos que llaman la atención. Acudes a un evento, vamos a presentar al DNI Car, qué bien suena y tal, pero te empiezan a contar un poco de entresijos de lo que sucede en el mundo del vehículo de alquiler, por ejemplo, y llama la atención. Es que se han hablado de robos entre 6.000 y 12.000 vehículos que se pueden robar o sustraer. También es verdad que afortunadamente casi el 80% aparece, ¿no? Afortunadamente. Pero ¿cómo es posible que se pueda robar tanto vehículo? Porque es relativamente sencillo, ¿no? O sea, te llevas el coche. Igual no había que decirlo muy alto, ¿no? No, pero es sencillo. Es que cuando alquilas un vehículo, esa persona puede hacer con él
hacer el uso indebido que... Incluso la documentación que pueda presentar la persona también. Claro, todo eso también, el hecho de que la documentación estuviera allí, pues facilitaba, como comentabais antes, la falsificación. De hecho, el DNI Card lo que trata de atacar es eso, que es una documentación digital y a partir de ahí el falsificar la misma es complicada, y ya no solo eso, se pueden subir las denuncias por apropiación indebida a la nube, y la DGT evita que los coches puedan ser matriculados inmediatamente en ningún país de Europa. Pero claro, que te estoy oyendo hablar y claro, no es que tenga una vocación de delincuente ni nada de eso, pero claro, digo, vale, pero el coche de entrada ya lo alquilo y ya me lo puedo quedar, no, ya no lo devuelvo, que ya empieza, y a lo mejor luego los problemas me vienen cuando quiera rematricularlo, quiera venderlo, quiera hacer algo con él, claro. Pero el problema es que suele aparecer un tercero de buena fe, normalmente en algún otro país, que trata de hacer la transacción, ¿no? Aquí esto se le dificulta enormemente y al desaparecer el tercero de buena fe la transacción no se completa y entonces la recuperación del coche es mucho más posible. Claro, ¿vosotros cómo vivís? Esto que a lo mejor suena, pero o sea, a mí cuando me lo contaban la verdad que me sorprendía. O sea, hay gente que pilla el coche, lo lleva a Alemania y lo revende en Alemania sin encontrarse ningún problema. O sea, a mí me sigue sorprendiendo que pueda llegar. Pero el tema es que cuando lo denuncias, porque claramente ya una vez que cambian la matrícula es cuando se dan cuenta que el propietario del vehículo es otro y que está denunciado por robo, después vas a juicio y efectivamente te encuentras con que una persona que ha comprado un vehículo que en el mercado cuesta 15.000 y lo ha comprado por 5.000, resulta que el juez te dice que lo ha comprado de buena fe y es de, bueno, a mí si me venden un televisor que cuesta 200, me lo venden por 20 euros, seguramente raro, ¿no? sé cuál es el origen de... funciona. Exacto, sé cuál es el origen de ese vehículo. Entonces sí, pero de todas formas eso no termina de ser a lo mejor el tipo de delincuencia que más nos encontramos con el tema de los robos. Lo que a mí me ha pasado a veces que yo explico el tema de los robos y me dicen, bueno, total, si eso lo cubre el seguro, y de no, el seguro no lo cubre. O sea, cuando una empresa tiene una flota tan grande, el seguro te cubre solo por los daños normales y tal. Por lo general estamos autoasegurados. O sea que a mí, aunque me roben un solo vehículo, ya me están provocando un daño bastante grande, 20.000, 30.000, 50.000, 70.000 euros. Depende de la categoría del coche, sí. Que es lo que cueste ese vehículo. Y la DGT además, en ese caso sí que hay que agradecerle mucho la ayuda que nos presta impulsando esta iniciativa, porque ellos son muy conscientes de que muchas veces los vehículos se utilizan pues para tráfico de drogas, trata de personas, claro. Drogas, para alunizajes, etcétera, etcétera. Y en la medida en la que se agilice por parte de las administraciones la identificación de ese tipo de vehículos, mayor seguridad ciudadana vamos a tener y vamos a evitar que se cumplan una serie de delitos. Porque quien vende el vehículo en Alemania, por regla general, además, hombre, los hay particulares que no hay que decir que no existan, que existen. Pero efectivamente, por regla general, cuando se revende un vehículo o se despieza para vender las piezas, suele ser para temas de financiación de actividades poco decentes, digamos. Entonces, efectivamente el gobierno está dando un paso al frente precisamente para ayudarnos en ese ámbito, y es prevenir una delincuencia, delincuencia en general es indeseable, pero prevenir la delincuencia que está relacionada con en este caso, promocionar o darle visibilidad al DNI Card de que estamos hablando es importante, ¿no? Sobre todo para que hay un freno más, ¿no? para este tipo de hay un problema más a la hora de utilizar los coches mal, ¿no? Y bueno, lo que comentaba Cristóbal es muy importante, porque ya no es el hecho del robo en sí mismo, que tiene una cuantía importante, y lo que genera de
de daño a las empresas, sino también evitamos pues que las redes criminales lo utilicen con facilidad. Hemos comentado que claro, cifras importantes, 6.000 hasta 12.000 vehículos, más de 10.000, pero luego se recupera prácticamente el 80%, pero ¿en qué estado se recupera? Bueno, pues te puedes imaginar que de todo, desde coches siniestrados, coches a los que se ha hecho pues un alunizaje, en otro caso simplemente vuelve a aparecer el coche, bueno, pues no sabemos qué han hecho con él hasta tiempo después, se puede ver involucrado el coche en algún tipo de delito, claro, de transporte de estupefacientes o de lo que sea, y bueno, pues todo eso pues puede dar lugar a que el coche quede retenido en las propias instalaciones de la policía hasta que no se libera. Bueno, este es un problema importante que va más allá de la sustracción. Claro, tengo que preguntarte, Cristóbal, te tengo aquí, representas a una gran flota de vehículos de alquiler, de coches de alquiler. Vamos, ahora estamos hablando del DNICAR, que va a paliar, no sé si mucho, esperemos que sí, este problema. Pero desde una empresa como Enterprise, ¿habéis utilizado algún otro tipo de sistema para intentar evitar estos robos? Bueno, yo creo que una empresa de rentacar es de las más expertas que hay en identificación de la documentación, etcétera, etcétera, porque claro, ten en cuenta que efectivamente, por ejemplo, el 70% de nuestra clientela es de aquí de España, pero hay otro 30% que viene de fuera. Te viene con permiso a conducir sueco, rumano, indio, malayo. No siempre existen acuerdos para el uso del permiso a conducir, entonces hay que pedir el permiso internacional, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el primer filtro, que es identificar correctamente el permiso. Que la digitalización del permiso de conducir también nos va a facilitar mucho el ser capaces de identificar qué permiso es válido y qué permiso no, si se establece un estándar a nivel internacional, que la Unión Europea está trabajando precisamente en ese tema, también en contacto directo con Estados Unidos. Tienes un segundo que es el tema de las tarjetas de crédito, precisamente para poder seguir el vehículo, y a veces hay clientes que se ven un poco raro que pidamos tarjeta de crédito, en algunas ocasiones una segunda, a nombre del conductor, etcétera, etcétera, pero es precisamente porque eso nos da también la seguridad de que estamos alquilando a una persona sin alguna razón oscura para el alquiler. Y después, bueno, hay sistemas de geolocalización, hay otros temas de digitalización, etcétera, etcétera, que ayudan mucho también a perseguir esto, y que al final aporta valor también para el cliente, porque todo lo que sea facilitar, agilizar la tramitación, si algún día conseguimos llegar con el permiso digital, que se lea el QR en la oficina, ya te absorba todos los datos y no haya que estar rellenando, etcétera, etcétera, será todo mucho más sencillo y más seguro para todos. Claro, claro, es que lo tenía en mente, que no se me escapase preguntarlo, porque hemos hablado del un QR que tú lees, que lo puedes llevar de distintas formas, físicas, en la guantera, en no sé qué tal, y tú, pero o sea, eso claro, es automático. Cuando finaliza la fecha de alquiler, se desactiva, claro, el código. O sea, digamos, más que desactivarse, digamos que deja de ser válido en el teléfono de esa persona. Vale, claro, a eso quería llegar yo, porque claro, no es que se desactive ese código, porque claro, no se va a estar haciendo un código cada vez que se realiza una... Pero al final no deja de ser lo mismo que con la documentación. La documentación que tú ahora mismo llevas en el coche, podrías hacerle una foto y ya te la has llevado. Te ha llevado la foto de la documentación, ¿no? O sea que en ese sentido no tiene más garantía que antes, tiene la misma, porque siempre puedes o copiar en un papel los datos, en fin, o sea que siempre puedes acceder a la información que hay dentro. Porque bueno, y estamos hablando maravillas de este DNICAR. Y hemos empezado dejándolo claro que solamente para vehículos de alquiler. Sí. Pero desde la DGT hemos hablado de MyDGT, efectivamente, de estos procesos que se están haciendo de digitalización para que las documentaciones y todo y tal esté de forma digital, pero esto se podría extrapolar al... Claro, pero si ya lo llevas en tu MyDGT, bueno, claro, yo lo tengo. Tienes, tú ya lo tienes en el móvil, con lo cual... Tu coche no va a cambiar... No va a cambiar, que lo que hemos hecho es resolver
el problema de la aplicación de la documentación digitalizada en los vehículos de alquiler, claro, que estaba sin resolverse, porque el particular ya lo puede tener con MyDGT. Bueno, así contestó Pere Navarro el día de la presentación y así lo hago yo, así lo transmito yo también, ¿no? La verdad es que es un avance tecnológico importante y además coloca al sector un poco en la punta de lanza, porque decías antes, España es referente en alquiler de vehículos en el mundo. Pero, es uno de los tres primeros países siempre. Lo hemos comentado también antes, el DNI Car se ha creado aquí y se está desarrollando aquí y ya hay países interesados. Bueno, vamos a verlo. De momento la DGT parece ser que nos invita a que contemos nuestra experiencia, una especie de congreso que tienen entre las administraciones de otros países que lo hacen, y veremos si realmente aparecen países interesados. Es un poco pronto, aún no, pero parece razonable que sea una solución que se extienda. De hecho, con el DNI Car puedes pasar a los países limítrofes a España, es decir, a Portugal y a Francia. O sea que eso ya es un avance. Eso ya es un avance, pero probablemente sea una solución que se extienda a otros países. Cristóbal, tengo que aprovechar ahora que te tengo aquí, volviendo a esa gran flota que es de vehículos de alquiler de Enterprise. Ayer se realizó un evento así muy importante en la Fundación Mapfre que organizaba Arval con la seguridad vial, con el tema de seguridad, también seguridad en los vehículos. Se habló mucho del vehículo conectado. Imagino, claro, que en una empresa de alquiler como Enterprise, el tema de la conexión de los vehículos, tener controlados los vehículos, es algo que lo estaréis siguiendo de forma activa, o tenéis vuestros vehículos controlados, localizados. Bueno, nosotros, a ver, la geolocalización es un tema espinoso. Ten en cuenta que en realidad los vehículos, nosotros somos los propietarios, pero quien los conduce son usuarios. Entonces, quien es el dueño del dato del vehículo, de qué hace y qué deja de hacer, es el usuario. Nosotros algunos vehículos, por ejemplo, sí que los tenemos geolocalizados, siempre y cuando exista ese consentimiento por parte de los clientes. En Estados Unidos, de hecho, lanzamos un piloto también para probar con temas eléctricos y demás, y estamos todo el rato experimentando con vehículo autónomo y con todos. Y ahora la verdad que el futuro que nos aparece es un futuro apasionante, y estamos siempre buscando el mejor partner para avanzar en esos temas. Bueno, y pues aprovechando que os tengo aquí, también hay un tema interesante que está muy en auge ahora, que es la seguridad de los vehículos, la seguridad que aportan los vehículos con estos nuevos sistemas, los ADAS y tal, que ayudan a la conducción y tal. Claro, en un sector como el del vehículo de alquiler, ¿el cliente demanda todas estas actualizaciones que tienen los vehículos? Sí, pero es que per se los coches las tienen. Comentábamos antes la antigüedad de los coches de alquiler, que en una parte importante es de menos de 6 meses, porque se suelen comprar allá por el mes de abril y se vuelven a poner en el mercado de ocasión en el mes de octubre, y hay otra base que permanece todo el año, pero que también se renueva con frecuencia. Entre 1 y 2 años máximo puede estar la media de antigüedad de estos coches, con lo cual tienen toda la tecnología, y no solo toda la tecnología, sino que son menos contaminantes, ¿no? Son menos contaminantes, claro, porque son motores más jóvenes, ¿no? y por lo tanto con menores emisiones y con mayores niveles del euro, ¿no? Entonces, el euro ha ido subiendo, ¿no? Y ya el Eurocup ahora famoso, ¿no? Y tal, todo esto ha ido, los niveles de las normativas con las que se han fabricado cada coche han sido más exigentes cada vez, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos decir, sin lugar a equivocarnos, que es el sector del automóvil menos contaminante. No, sobre todo por la juventud que tienen los vehículos. Claro, y es que a nosotros también nos interesa que, o sea, más allá de que lo demande el cliente, no lo demande, que yo creo que lo da por sentado. Lo da por hecho, ¿no? Claro. A nosotros nos interesa que tengan la última tecnología en medidas de seguridad, precisamente para garantizar que el cliente no va a tener ningún problema. O sea, todos los ADAS estos que comentabas son muy, muy importantes para nosotros. Y fíjate que con la gestión de flotas, de las que las empresas de rentacar siempre somos bastante expertos, a nosotros incluso hay gente que ahora
sería una conversación un poco complicada, pero lo que nos pide es la tecnología esta de geolocalización y de estudio y de seguimiento del vehículo, precisamente para instalarla en su flota. A ver, los ayuntamientos que nos están pidiendo eso, lo instalan en su flota, estudian durante 6 meses, un año, cuál es el comportamiento de su flota, y después ya nos sentamos en una mesa con todos los datos y nuestra experiencia en gestión de flota, y ya le decimos, oye, pues por ejemplo, para electrificar realmente, pues podrías electrificar un 20, un 30, un 50% de la flota. Esto lo puedes tener en un sistema de car sharing. Esto que en realidad utiliza alguien el coche 5 minutos con una bicicleta te va de sobra, y eso pues le ahorra economía y demás, y siempre contando eso con la última tecnología. O sea que ya te digo que al final con esto de irnos digitalizando más y más, el mercado se nos abre para nuevas posibilidades, que no es ya solo el alquiler del coche. Y ahora que hablamos de nuevas tecnologías, claro, que lo que decimos, los vehículos, la oferta del vehículo alquiler es tan nueva que, claro, todos, evidentemente, la mayoría de los ADAS que aparecen, ayudas a la conducción, pues están instaladas en este tipo de vehículos. Pero el cliente, hay que explicárselo, o sea, porque claro, a ver, tú estás acostumbrado a tu coche de 8, 10 años, 12 años, que no tiene todas estas maravillas, porque a mí me parecen maravillas todos estos adelantos de ayudas que hay, pero claro, va a alquilar un vehículo, como son tan nuevos y están tan equipados, les pregunto directamente, Cristóbal, ¿hay que explicarle mucho al cliente el tipo de vehículo que se lleva? Bueno, ten en cuenta que el cliente nuestro suele ser un cliente regular y ya está familiarizado con los ADAS, entre otras cosas que además, o sea, por ejemplo, el control del carril que te va avisando cuando te sales, eso ya está de manera automática. Los sensores alrededor del vehículo que te avisan si estás demasiado cerca de un obstáculo también es automático, y ahí no hay que explicar. El frenado, cuando hay a lo mejor el de adelante ha pegado un frenazo y entonces el coche te ayuda a frenar, pues también va de suyo. Entonces, ese tipo de temas, que son los que más ayudan a la seguridad, como ya están preinstalados, digamos, de manera automática, tampoco hay que explicarlos. Lo que sí que es cierto que, por ejemplo, para el tema de la velocidad de crucero, el límite de velocidad, etcétera, etcétera, ahí se requeriría una conversación más amplia. ¿Quién te pregunta? Pues nosotros se lo explicamos, efectivamente. También hay que decir que los vehículos ahora son bastante intuitivos y sencillos de utilizar, ¿no? Y una vez que eliges el idioma, lo digo por los visitantes que no son de este país, ya puedes aprender en pocos minutos el funcionamiento del coche, ¿no? La verdad es que me llama la atención, ¿verdad? Porque ahora te subes a un coche de los nuevos y el tema del coche autónomo que está ahí, va a aparecer en cualquier momento, porque ya, bueno, ahora podrías soltar las manos del volante de un coche y circular bastante rato. Lo que pasa es que como te regaña el coche, o la mujer que tienes al lado, o el acompañante, oye, coge el volante. Bueno. Pero se podría... Podrías ir sin las manos y sin los pies. Bueno, o sea, claro, sin las manos y sin los pies. Siempre y cuando claro. vayas a ir en el mismo carril, con el tema este del control de velocidad y el control del carril, no hace falta ni manos ni pie. Lo que pasa es que efectivamente, o sea, no recomiendo a nadie que lo haga, ¿vale? Que todavía para la conducción autónoma queda Oye, ¿y mucho cómo se trecho. afronta desde una asociación como Feneval, por ejemplo, desde la propia empresa, el ya escuchar hablar de vehículo autónomo que llegará, que tal? Nos iremos adaptando cuando vaya llegando. Ahora mismo la legislación en Europa es complicada con respecto a este asunto, porque el determinar la responsabilidad de quién es, ¿no? Porque ahora mismo la responsabilidad es del conductor, y sin embargo en ese momento pues habría que determinar quién es el responsable, ¿no? Pero como siempre ha sucedido en el sector, no solo en el del alquiler, sino en el del automóvil, pues nos adaptamos a los nuevos tiempos. La ventaja de renovar tan a menudo la flota nos permite eso. Claro, o sea, pasado mañana podemos empezar no va a ser de un día para otro, claro, que eso va a tener un proceso importante. Y además que ahí sí que eso nos abre un futuro bastante interesante, porque ten en cuenta que desde el primer momento en el que, o sea, nosotros somos alquiler sin conductor, después tenemos alquiler con conductor, taxis y VTC. Claro, en el momento en el que la conducción es autónoma, la figura del que te lleva, el taxista o el conductor de la VTC, en realidad ya pierde buena parte del sentido.
ahí se va a ampliar, o sea, ya se dejará de distinguir entre alquiler con y sin conductor, será alquiler de vehículo y punto. Y después, ¿qué va a pasar si tienes tú la comodidad porque ahora el tren se está potenciando mucho como uno de los medios más sostenibles y demás. Pero ¿qué va a pasar el día que a lo mejor tú puedas en tu casa con una aplicación decir quiero un coche mañana a las 7? Claro. Que me lleve de puerta a puerta y demás. Con una edad ya uno se ríe. La transformación que vamos a vivir, yo creo que antes que después, pero pongamos 2035 de toda la movilidad, es apasionante. Sí, no, efectivamente ayer en este evento que comento de Arval se hablaba de esa transformación a 2035. Nosotros pusimos Ruta 2025 a este programa porque el 2025 iba a ser una fecha clave en la transformación de la seguridad vial, de la movilidad, de todo. Pero es que estamos a 2 años del 2025 y vemos que el avance sigue y sigue y todavía llegaremos al 2035, esperemos que tengamos que cambiar el nombre del programa, sigamos informando sobre el mundo de la automoción. Hemos comentado, o habéis comentado antes, el tema del vehículo eléctrico. Yo me he apuntado aquí una nota, una nota de ayer además, que se dio a conocer. Ayer mismo conocíamos que el Gobierno incrementa un 10% el objetivo de vehículos eléctricos circulando en 2030, mira, hablando de fechas. Lo incrementa hasta los 5,5 millones, sobre los 5 millones que tenían previsto que estarían circulando para esta fecha del 2030. O sea, medio millón más de vehículos se ha incrementado. Teniendo en cuenta que estamos en un sector que tiene que renovar, como hemos dicho, tan habitualmente estas flotas, ¿no? ¿Cómo valoráis esta información? ¿Creéis que el vehículo eléctrico va a tener esta capacidad de repente se han aumentado las cifras de 5 millones, vamos a pasar a 5 millones y medio? Capacidad tiene, pero necesitamos unas infraestructuras de puntos de recarga importantes. Ahora mismo el tiempo medio para implantar un punto de recarga está en 18 meses. Entonces, es una locura, es que lo comentamos un montón de veces. Es que necesitamos que la experiencia del usuario cuando alquila un coche de alquiler, igual que se la estamos facilitando con el DNI Car, que es lo que pretendemos, facilitárselo también cuando sea un coche eléctrico, que los tiempos de recarga sean cortos. Para nosotros, la industria de rentacar en un aeropuerto, a lo mejor en un día podemos tener un trasiego de 6.000 o de 7.000 vehículos. Cargar eso rápidamente para que los clientes que se bajan del avión puedan utilizar esos vehículos, pues es todo un reto. Los aeropuertos deberán poner estaciones transformadoras, deberán acometer infraestructuras, lo mismo en los puntos de Renfe. O sea, y entonces esto todavía no está. Y luego en la calle, no nos olvidemos que hay muchas personas que aparcan su vehículo en la calle y además está regulado por el ayuntamiento y es un derecho, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a tirar un cable desde la ventana a este sector de la población? Hay todavía mucho que avanzar en la parte de infraestructuras, pero yo sí creo que el vehículo eléctrico va a tener su espacio dentro del automóvil, ya lo tiene e irá ganando y será más, pero por cambiar un objetivo es cambiar lo que escribimos en un papel, hay que cambiar el camino que nos lleva a él. Claro. Y eso me parece que está por hacer. Tenemos evidencias muy cercanas, países muy cercanos como Portugal, que es el tercer país de la Unión Europea en infraestructura eléctrica. Y nosotros estamos a la cola de estas infraestructuras. Cristóbal, ¿os preocupa en una empresa como Enterprise este hecho? Quiero decir, porque claro, sí o sí el vehículo eléctrico está avanzando, va a subir. Aquí ya nos indican que no van a ser 5 millones, sino que van a ser 5 millones y medio para el 2030. ¿Os está preocupando esta falta de infraestructura o de posibilidades? Bueno, tenemos elecciones ahora dentro de un mes. Yo lo que espero que el nuevo gobierno, me parece bien que tenga ambición en los objetivos de electrificación y nosotros siempre vamos a defender y avanzar en ese ámbito. Lo que efectivamente era lo que comentaba aquí el presidente de Feneval. Necesitamos, o sea, yo me alegraría mucho más que si en lugar de tener ahí un objetivo de 5,5 millones de vehículos tuviéramos un objetivo de 150.000 puntos de recarga o 350.000 puntos de recarga con un plan específico de cómo se va a llegar ahí, sería lo ideal, porque si no es que es imposible llegar. O sea, una vez que llenemos España de cargadores,
la gente va a comprar el vehículo eléctrico. Claro. Lo que no podemos pretender es que sin tener esa recarga disponible la gente se lance a comprar, porque efectivamente el uso habitual que se hace del coche es ir de casa al trabajo, de casa al trabajo, de casa al trabajo, y ahí más o menos tú te las puedes apañar, pero de vez en cuando no haces ese recorrido, te vas a un fin de semana a algún sitio, en verano te puedes ir de vacaciones, en Semana Santa te vas a otro sitio y mucha gente utiliza el coche, entonces tiene que tener cubierta toda su necesidad de recarga y no solo la de casa-trabajo, casa-trabajo. Y ahí yo sigo, o sea, lo que sí que espero es que en la próxima legislatura se haga un plan muy decidido, con objetivos concretos y con medidas que se saben que efectivamente van a impulsar esa recarga. Lo acabas de comentar, o sea, está muy bien escribir que va a haber 5,5 millones de vehículos eléctricos circulando, pero no se dice nada de que vamos a afrontar la infraestructura. Hay más cosas, ¿eh? Ahí hace falta también un mapa de puntos de recarga, un mapa actualizado, entiendo que gestionado también por el gobierno, para que obligatoriamente todas las empresas que ofrecen puntos de recarga pues tengan cierta responsabilidad sobre él, que esté en funcionamiento, si está o no está libre, el precio del kilovatio y dónde se encuentra, porque a la hora de planificar mi viaje necesito a lo mejor reservar una parada con una recarga en algún punto intermedio, ¿no? Y que todo esto se facilite. A día de hoy esto no está. Bueno, que cuando lleguemos a otro punto de recarga podamos pagar con la tarjeta de crédito o con cualquier otro medio de pago, que a día de hoy te tienes que bajar una app, te tienes que dar de alta, pues esto no facilita la experiencia del usuario. Las propias empresas con aplicaciones para localizar los puntos de recarga abogan por esta facilidad, por esta tarjeta que llegará también para el otro día nos enteramos de cifras. Hay más de 10.000 puntos de recarga que no están funcionando porque no tienen, o sea, están instalados, pero no funcionando porque no tienen el permiso correspondiente. La permisología de este país. Claro, efectivamente. Entonces, claro, es que es una cosa un poco extraña, un poco complicada, con lo fácil que sería hacer una normativa global para todos y decir esto va así y se tarda 2 meses como mucho en poner un punto de recarga. Por ejemplo, ahora la Unión Europea ha lanzado una consulta pública con el tema de aparcamientos y sistemas antiincendios, etcétera, etcétera, que además está muy relacionado con el tema de los puntos de recarga. En España nos hemos encontrado en algunos casos que queremos en oficinas que tenemos en parkings subterráneos instalar puntos de recarga, y la normativa antiincendios que hay que respetar, y por supuesto hay que tener muy claro que la seguridad es lo principal, pero si tú no puedes instalar puntos de recarga en un parking, no sé, la mayoría de la gente o aparca en su casa o aparca en un parking comunitario. Entonces, claro, que normalmente están debajo de... Claro, la Unión Europea está empezando a estudiar este tema y decir, oye, a ver de qué manera encontramos un equilibrio que dé seguridad, pero que también facilite la vida de la gente. Y luego hay otro punto importante, que es el tema de las ayudas. Portugal tiene unas ayudas fiscales a los vehículos eléctricos muy importantes y tiene unos resultados. Y que llegan. Y los países del norte que llegan en tiempo y en forma. Claro. ¿no? Aquí a veces esto está un poco retrasado y tiene que llegar antes y tiene que llegar en mayor cuantía, ¿no? Tenemos un listado cada vez más largo de quejas directamente. No llegan las ayudas, no hay puntos de recarga. Cada vez va a haber más vehículos eléctricos, pero efectivamente la incertidumbre global que hay en el mercado de automoción en cuanto a compra, de qué vehículo me compro, es generalizada. Ya la gente no sabe exactamente. Pero para eso tengo una solución, que alquilen. Que lo que tienen que hacer es alquilar. A eso iba. Lo que hay que hacer es alquilar. Tenemos la opción del alquiler. En contra de la propiedad. La propiedad ya no está de moda. No, para nada. Bueno, Juan Luis, habrá gente que siga utilizando el vehículo. Hombre, sí, yo sé de lo que cree que lo que sí que se produce es un retraso en la edad en la que decides comprar el coche. O sea, aquella idea, cuando yo tenía 18, de las cosas que querías hacer, lo primero era sacarte el carnet y comprarte el coche. Claro. Hoy eso ya se ha acabado. Y efectivamente hay mucha gente que lo necesita. Yo me saqué el carnet y estuve durante años sin necesitar el coche. Pero hoy, como tú decías antes, cuando tienes pareja, cuando tienes niños, etcétera, etcétera, claro, ya la cosa se te complica y a lo mejor el ir en una bicicleta o el ir en el autobús puede no ser tan
conveniente, claro. Y es cuando empiezas a comprarte un vehículo. Con la edad, bueno, ahora de irte de casa y ya tener hijos se está retrasando cada vez más, pero yo creo que ese es el punto de inflexión y ahí la gente sí que va a seguir necesitando el vehículo y se va a seguir comprando si el hiciésemos coche. ahora mismo una encuesta entre personas de 20 a 30 años preguntándoles su intención de compra de vehículos, se nos disparaba el porcentaje de los que no. Pero es lo que dice Cristóbal. Efectivamente, si subimos esa edad, seguramente se reduciría. Pero nosotros, por ejemplo, una de las cosas que estamos pidiendo al gobierno, que en alguna comunidad autónoma empezamos a hablar, lo que pasa que también ahí se paró el tema y lo retomaremos, es efectivamente, ¿quieres que la gente vea qué tal es un vehículo eléctrico, lo bien que se conduce y tal? Porque además de los bonos estos, hay bono cultural, hay bono turístico, etcétera, etcétera, ¿por qué no creas un bono de alquiler eléctrico? De manera que le das a la gente la posibilidad de alquilar 10 días un vehículo eléctrico al año, o sea, a lo mejor en 2 o 3 fines de semana distintos para que vayan mirando y eso va a animar a la gente porque efectivamente por lo general quien alquila un eléctrico termina feliz, sí, salvo por la parte de la recarga, que es una pesadilla en España. Y ese pequeño claro, freno que tenemos. Entonces, en determinadas zonas donde no hay apenas puntos de recarga de acceso público, mejor que, o sea, si me aparece alguien en la oficina le diré no, porque salvo que lo tengas en tu casa el cargador. O vayas a un hotel y en el hotel te vayan a dar carga, pero o sea, yo creo que eso también avanzaría muchísimo, porque el miedo de comprarte un eléctrico y ya tenerlo durante muchos años no es lo mismo que decir, lo voy a tener 2 días, voy a probar. Sí, lo bueno que tiene lo del tema del alquiler, siempre lo he dicho, es que pruebas. O sea, pruebas nuevos modelos, pruebas nuevos sistemas de ayuda a la conducción, pruebas el vehículo eléctrico. Y pruebas el DNI Car también. Hay que probar, porque eso mejora la experiencia de usuario. Mira, tengo aquí preparado, dice, en la presentación del DNI Car también se aseguró por parte de Feneval que este año habrá más vehículos disponibles de alquiler, turismo, furgonetas, incluso autocaravanas, sí, que también se mencionó. Para ir, es que ya me están haciendo señas de que ya tenemos que ir terminando, entonces para ir terminando en este programa, ¿qué porcentaje de vehículos de más o menos se va? Porque claro, va a haber más vehículos, pero ¿cuántos más? En porcentaje no lo he calculado, te puedo dar la cifra, que es nuestras estimaciones es que estaremos en unos 650.000 vehículos aproximadamente en el periodo punta de verano, aún por debajo de los que tuvimos en el año 2019 y un poco por encima o bastante por encima de los del año pasado. También viene acompañado de que vamos a recibir más turistas. Las previsiones es que van a llegar un 2% de turistas más aproximadamente que en el año 2019, o sea, vamos a batir el récord de turistas en España previsiblemente, ¿no? Y Cristóbal, desde Enterprise, ¿estáis conforme con lo que tenéis o va a haber todavía, os habéis hecho con más vehículos todavía de oferta? No, nosotros vamos de año en año aumentar la flota y conseguir dar mejor servicio a los clientes porque sigue demandando mucho el alquiler, No, ya decía que casi todos, o sea, nosotros tenemos mucho cliente empresa y mucho cliente, digamos, esporádico del vecindario y también del extranjero de turistas y cada vez más y más. Y me llamó la atención, autocaravanas. Pero ya existirían, ¿no? ¿O van a crecer o se incorporan ahora? Crecen tremendamente. Son una asociación que está dentro de Feneval, se llama SEICAR, y representan a todo el sector del lo hemos tenido aquí en el programa en varias ocasiones. No sé si a Raúl Vaquero o a José Manuel. Y a los dos los hemos tenido. Y bueno, pues lo que me transmiten es que aquello no hace más, o sea, crecen y crecen muy rápido. De hecho, ahora mismo su problema es que no hay vehículos porque no dejan de ser vehículos transformados. Esa transformación es un poco artesanal y les lleva tiempo. Pero vamos, está teniendo un boom. Pues os voy a hacer una última pregunta para que no me sigan regañando, que nos estamos alargando. Las ventajas fiscales que proporcionan el vehículo de alquiler. Bueno, aquí siempre hacemos la misma reclamación ya histórica y no puedo dejar de hacerla, ¿no? El vehículo de alquiler es, desde luego, transporte de pasajeros. Y si no es turismo, ¿no? O sea, cualquiera de las dos, tanto si se le considera transporte de pasajeros como turismo,
pues nos debería aplicar un IVA correspondiente a esas actividades, claro, que es el 10%, y no un impuesto de lujo, que es el 21%, que es el que estamos aplicando a día de hoy, ¿no? Y más cuando lo que queremos favorecer es la movilidad compartida, en la que somos pioneros, ¿no? Entonces, nuestra reivindicación en ese sentido fiscal, por lo menos desde Feneval, es un poco esta, ¿no? Que te das cuenta que no son nada descabelladas, que son bastante lógicas. La mayoría de las peticiones o reivindicaciones que se hacen aquí, sobre todo en el mundo de la automoción, son bastante lógicas además. Pues esperemos que llegue, porque también para Enterprise sería estupendo, ¿verdad? Bueno, si queremos efectivamente que los servicios de movilidad sean asequibles, de manera que colaboremos en esa transición hacia la movilidad como servicio, creo que el Gobierno lo que tendría que hacer es alinear la fiscalidad de todos los servicios de movilidad. Efectivamente, no tiene sentido que los que son usuarios de la movilidad compartida, del alquiler de vehículos sin conductor, estén penalizados frente a quien utiliza un avión, un tren, un taxi, una VTC, etcétera, etcétera. Entonces no tiene lógica. Bueno, pues como decimos, peticiones bastante lógicas, no tenemos tiempo para más, yo creo que hemos hecho un repaso. Hemos conocido esta novedad del DNI Car, que va a venir muy bien además para el mundo del alquiler de los vehículos, facilitará la transmisión de todo el papeleo y sobre todo a ver si logramos que se eviten esos y también mejoramos la experiencia de usuario. Yo aprovecho también, para animar a todas las empresas de alquiler y que alquilen vehículos a que lo prueben, lo utilicen y mejoren la experiencia de en cuanto lo pruebes, es que como el vehículo eléctrico, en cuanto lo pruebas te lo quedas. Pues va a pasar algo parecido. Pues, Juan Luis Barahona, presidente de Feneval, la Federación Nacional de Vehículos de CONIS y conductor, muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Y Cristóbal Herrera, director de Asuntos Públicos de Enterprise España, igual, muchas gracias. Mucha suerte en todos los proyectos y en todas las peticiones, sobre todo. Pues hasta aquí un programa más de Ruta 2025, ya sabéis, seguimos en Negocios Televisión y seguimos en ruta. Hasta el siguiente.